¿Estamos todos? ¿Faltan algunos? ¿Estamos todos, chicos? ¿O faltan todavía? Sí, ya, la mayoría. Ya, entonces los temas a tratar corresponden. Ahí estaba hablando con el micrófono cerrado. En esta clase vamos a hablar sobre páncreas endocrino, todo lo que corresponde al eje gonadal masculino y femenino, y lo que sería el ciclo menstrual. Entonces, me da un segundo para aperturar y compartir la pantalla. ¿Ven mi pantalla, chicas? Hola. No, no está compartiendo. Ya, ahora Ahora. sí. Ya. ¿Ven ahora mi pantalla? Sí, ahora sí. Listo, a ver, un segundo.
A ver, chicos, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, Ok, entonces empezamos rapidito, chicos. Sé que están cansados también. Hoy día vamos a hablar de dos temas importantes. El eje gonadal básicamente, que implica el eje gonadal masculino, femenino y dentro del femenino, un evento especial que sería el ciclo menstrual. Pero antes de ello, vamos a hacer el tema de páncreas endocrino. Recordar ya lo que hemos estado viendo la vez pasada. El páncreas endocrino básicamente se refiere a la actividad hormonal del páncreas. En realidad, el páncreas es una glándula mixta. El páncreas lo que va a hacer es producir hormonas que van al tracto gastrointestinal y participan en la digestión. En cambio, esa sería la actividad exocrina. Y la actividad endocrina propiamente dicha del páncreas va a estar dada por la secreción de un grupo de hormonas que están producidas en un grupo de células que se conocen como los islotes de Langerhans. A ver, ¿no está pasando? ¿Qué está pasando acá? Ya, habíamos estado viendo este cuadro donde decíamos que cuando hablamos de un individuo ya completo, este individuo está implícitamente organizado en base a todas estas estructuras inferiores, ¿no? O sea, por elementos subatómicos, átomos, moléculas, macromoléculas, complejos supramoleculares, por células, por tejidos, por órganos, y está dentro de la sociedad. Entonces, el evento de las hormonas básicamente está a este nivel, en el nivel tisular, de tal manera que cualquier eventualidad, valga el término, o cualquier modificación social en el individuo, esto se manifiesta en cada uno de estos niveles inferiores. O sea, un cambio, un cambio que puede haber en el individuo emocional, alimenticio, un cambio que se pueda presentar en el individuo, se va a reflejar en cada uno de los niveles. A ver, voy a poner puntero. Mira, un cambio acá, a este nivel, se refleja en todos estos niveles. Y también un cambio acá, que llegue desde el nivel social, se puede reflejar en el mismo individuo. Por ejemplo, imaginemos, a ver, todos imaginen ahora que están comiendo un plato de ceviche. Yo estoy seguro que más de uno está ensalivando. O simplemente imagínense en el sabor que nos da el limón. Y todos hemos experimentado el sabor del limón. Entonces algunos estarán ensalivando y algunos estarán sintiendo esa sensación del limón. O sea, la información psíquica consciente en el individuo, producto de la actividad social, se refleja en cada uno de estos niveles y específicamente a nivel tisular, dado que las hormonas, como ya hemos estado viendo en la clase pasada, tienen características peculiares, ¿no? Para ser denominadas como hormonas. Estas ejercen efecto en cada uno de los niveles de organización del individuo. Hablemos del páncreas. El páncreas, le dije, es una glándula que tiene actividad endocrina y exocrina. Anatómicamente, esta glándula va a estar ubicada hacia la parte infero-posterior, de abajo hacia arriba, de la curvatura mayor del estómago, de tal manera que la porción anterior de la cabeza y el proceso uncinado está dentro del marco colónico, que es la primera porción del intestino delgado, o sea, básicamente el duodeno. ¿Ya? Entonces va a estar dentro del marco colónico, esta parte que corresponde a la cabeza. El duodeno va a ser un marco duodenal en esta zona. Y eso es lo que va a contener la cabeza y el proceso uncinado. De tal manera que va a haber una relación anatómica eh, del páncreas con el tracto gastrointestinal a través de esta porción del duodeno. Y es así como la actividad exocrina del páncreas va a llevar todos los productos enzimáticos que van a ser liberados al tracto gastrointestinal a través del conducto pancreático hacia la ampolla de Vater. Y esta ampolla de Vater va a desembocar a nivel de la segunda porción del duodeno. Entonces, eso es lo que vemos acá, chicos. Miren, esto es el páncreas. El páncreas tiene esta porción que es la cabeza del páncreas, el proceso uncinado, el cuello, el cuerpo y la cola.
la cola incluso va a llegar hasta a cierto nivel de acercamiento con el vaso. Entonces, este conducto interno es el conducto pancreático, a donde van a desembocar todas esas glándulas exocrinas y endocrinas, sobre todo las exocrinas, ¿no? Las exocrinas básicamente desembocan en este conducto. Acá tenemos el conducto accesorio, el de Santorini, pero que como vemos acá, miren este conducto que está de verde. Se va a juntar, si vale el término, con este conducto que está acá de amarillo, que es el conducto pancreático. Entonces, este conducto de verde es el conducto, el colédoco, dado que este colédoco se va a formar de la fusión del conducto cístico, que viene de la vesícula biliar, y del conducto hepático común, que viene de la fusión del hepático derecho y del hepático izquierdo, que va a venir del hígado. Entonces, hay una estrecha relación entonces del contenido hepático con el contenido pancreático que va a desembocar en esta papila duodenal que va a tener, o la ampolla de Vater, y que va a estar regulado por un esfínter, que es el esfínter de Oddi, y que los productos que tanto de la bilis como de las enzimas pancreáticas exocrinas van a desembocar acá. Otro caso es el hecho de la actividad endocrina. La actividad endocrina del páncreas va a estar regulada básicamente por la irrigación que ésta tiene. Como su nombre indica, cuando decimos endocrina, se refiere básicamente a la actividad interna que hacen las hormonas. Y esa actividad endocrina va a estar dada por estas células que les dije, distribuidas como si fueran pequeñas islas en un gran océano. Por eso se les conoce como islotes de Langerhans. Estos islotes de Langerhans no van a tener comunicación directa con este conducto pancreático. Lo que sí van a tener comunicación directa va a ser con los vasos sanguíneos que van a estar en abundante cantidad en esta zona. ¿Y qué arterias tenemos acá? Acá tenemos, como vemos, ramas de la aorta y que van a anastomosarse hacia la región de la cabeza, como la arteria gastroduodenal, que va a emitir ramas a la arteria de la arteria mesentérica superior, y que éstas se van a anastomosar ahí. Van a formar, por ejemplo, la arteria pancreática izquierda, la arteria pancreática derecha, y así, y vemos acá cómo es la irrigación. Y en esta imagen que está acá abajo, vemos cómo este conducto pancreático está en relación con estas glándulas acinares, ¿no? Con células acinares, y que en estrecha relación desembocan su contenido a este conducto pancreático. Pero miren acá están estos islotes, pequeños islotes de Langerhans, que están distribuidos, esto que está de amarillo, de blanco. Esto que está de amarillo es el ácido pancreático unido con el conducto pancreático. Esto que está de blanco es los islotes de Langerhans, y que tiene estrecha relación con los vasos sanguíneos. Entonces, ahí está las dos funciones del páncreas, la exocrina y la endocrina. Entonces les decía que el páncreas está ubicado hacia la parte ínfero o posterior, hacia la curvatura mayor del estómago, formando lo que sería una porción del páncreas, parte del retroperitoneo. Desde el cuello y la cola básicamente son retroperitoneales. En cambio, la cabeza y el proceso uncinado son peritoneales, porque van a estar ubicados en el marco colónico, el marco duodenal. Ahora bien, especifiquemos entonces cómo se da esa distribución de los islotes de Langerhans y los acinos pancreáticos. Acá tenemos ese conglomerado de células que están unidas hacia el conducto pancreático. Estas entonces van a ser las glándulas acinares. Estas glándulas acinares están constituidas por un conjunto de células acinares que van a producir las hormonas que van a ser llevadas hacia el conducto pancreático, como vemos acá, y este conducto pancreático va a desembocar en el duodeno. En cambio, estos islotes van a estar formados por conglomerados celulares con abundante vasculatura. Estos conglomerados celulares van a formar los islotes de Langerhans, de tal manera que esquemáticamente van a presentar esta distribución. Hacia la parte central van a ubicarse predominantemente las células conocidas como células beta, y estas células beta van a ser responsables de la producción de la insulina. Ojo que la irrigación
va a ser desde la parte central de este islote hacia la parte periférica. Entonces, estas células beta, cuando producen la insulina, ejercen efecto paracrino sobre las células periféricas, que van a ser responsables de la producción de otras hormonas, como por ejemplo el glucagón, la somatostatina, el péptido pancreático. En buena cuenta, lo que deben recordar ustedes es el hecho de que estos islotes de Langerhans van a ser responsables de producir la insulina, el glucagón, la somatostatina y el péptido pancreático. Dependiendo del tipo celular, la insulina es producida por las células beta, el glucagón por las células alfa y la somatostatina por las células delta y el péptido pancreático por las células P. Entonces, ahí tenemos la distribución básicamente de la proporción de células en relación a un islote de Langerhans. Por ejemplo, las que están en mayor cuantía van a ser estas células beta responsables de la producción de insulina en un 70-80%. Y estas que están de azul van a ser las células alfa, que van a ser responsables de la producción del glucagón en un 20-25%. Y estas células que están más o menos de celeste son las células delta, que están en una proporción del 5 al 10% y proporcionan o elaboran somatostatina. Y las células P o las células F son las que están en una proporción de 5 a 10% y son responsables de producir el péptido pancreático. Ojo, eso es una distribución más o menos esquemática de las células en los islotes de Langerhans. Pero fisiológicamente vamos a ver de que estas células, lo que produzcan estas células van a ejercer efectos sobre estas células. Del mismo modo, lo que produzcan estas células van a ejercer efectos sobre estas, incluso sobre estas mismas. O sea, doctor, en los islotes de Langerhans, las células producen hormonas que ejercen efecto paracrino sobre sí mismas, sobre las células que están en los islotes de Langerhans, y también un efecto endocrino sobre sí mismas, claro que sí. Entonces, ese conglomerado de relaciones de la producción de insulina o de la producción de glucagón está regulado fisiológicamente. El glucagón y la insulina básicamente están como si fueran antagónicos, ¿no? Pero en realidad son complementarios, no son antagónicos. Entonces, las células secretoras de somatostatina, por ejemplo las delta, intervienen en la secreción de la insulina y el glucagón y constituyen un ejemplo del control paracrino, como les había dicho. Ahora bien, ¿cuál es la actividad de las células beta del páncreas? Les dije de que en los islotes de Langerhans, que estarían representados por este conjunto de células con una distribución celular de las células beta hacia la parte central, estas van a producir insulina, hipotéticamente, como les había explicado en la práctica. Aislemos una célula beta. Esta es una célula beta. Hipotéticamente también vayamos a ver cómo se ubican estas células beta. Hacia afuera la porción apical o el polo apical y hacia la parte interna el polo basal. Entonces hay dos actividades en esta célula, las que están de azul y las que están de rojo, con fines didácticos. ¿Qué quiere decir eso? Les dije que internamente la insulina ejerce efecto sobre las células que están cercanas a ellas y sobre las células sobre sí mismas, o sea, el efecto autocrino y el efecto paracrino. Imaginemos que la insulina esté presente para estimular esta célula beta modelo. Y para que la estimule, dijimos que para que el efecto de una hormona se dé, necesariamente tiene que estar presente ¿qué cosa? El receptor. En este caso, el receptor para la insulina es un receptor que se conoce con el nombre de tirosinoquinasa. La insulina tiene un receptor selectivo para activar sobre las células que ejerce efecto, en las cuales ejerce efecto. Pero esta tirosinoquinasa o receptor de insulina también va a servir para unirse con otras moléculas, como por ejemplo el factor de crecimiento semejante a la insulina tipo 1. Entonces, cuando se ensambla la molécula, que en este caso sería la insulina, con su receptor, internamente esta estructura cambia de morfología y los residuos de tirosina que están hacia la parte del citoplasma, estas van a generar una cascada de reacciones intracelulares. Entre ellas va a ser la respuesta de la insulina al sustrato tipo 1, que en realidad es un conjunto de reacciones bioquímicas que finalmente lo que van a hacer es activar proteínoquinasas.
Estas proteinoquinasas van a activar a nivel del núcleo segmentos del ADN, segmentos que se conocen como el factor de transcripción nuclear. Estos segmentos de ADN activados van a generar un ARN mensajero, que en realidad lo que va a llevar este ARN mensajero hacia el ribosoma es el mensaje, entre comillas, para ensamblar aminoácidos en una gran cadena que se van a conocer inicialmente como una preproinsulina. Y posteriormente esta preproinsulina, por ataque enzimático, se va a convertir en insulina. La insulina como tal se va a almacenar en el complejo de Golgi en pequeñas vesículas. Ojo, que estas vesículas van a tener casi la misma estructura de la membrana celular. Lo que les quiero decir es que estas van a estar constituidas, por ejemplo, por fosfolípidos, por proteínas transmembrana, por canales de membrana. O sea, el asunto no es que sea una vesiculita cualquiera, es compleja, como todo en la célula. O sea, pareciera que nosotros ya conociéramos la célula, en realidad conocemos muy poco de la actividad celular y de la dinámica celular, específicamente incluso de algunas células que cumplen funciones como el caso de las células beta. Eso por un lado, o sea, este proceso termina cuando, entre comillas, se forma la vesícula que va a contener la insulina. El otro fenómeno que pasa es el siguiente. La glucosa frecuentemente está ingresando hacia el citoplasma a través de dos maneras. De dos maneras. Una, a través de unos canales que se conocen como canales GLUT y la otra a través de difusión pasiva. En realidad, en la mayoría de las células, la glucosa va a ingresar a través de canales. Al ingresar la glucosa al citoplasma, la glucosa entra a diferentes rutas metabólicas. Una de ellas es la glicólisis. Segundo, es el ciclo de Krebs. Tercero, la fosforilación oxidativa. De todos esos tres ciclos, el objetivo final es la producción de energía y la energía en la célula se traduce en la formación de moléculas de adenosín trifosfato, lo que es el ATP. Este adenosín trifosfato, como su nombre indica, tiene enlaces con tres fosfatos. Cada enlace con el fosfato de la adenosina, cada enlace presenta energía. Eso significa que cuando rompo el enlace se libera energía y es la energía que se va a usar para la actividad celular. Cuando se pierde un fosfato, se queda en dos fosfatos. Entonces, de lo que era adenosín trifosfato, se convierte en adenosín difosfato. Entonces, yo cuando hago una relación comparativa de ATP versus ADP, finalmente el resultado fisiológico que me va a dar es cuánto de energía estoy produciendo y cuánto de energía estoy gastando. Cuando la cantidad de energía producida es alta por la presencia de carbohidratos en exceso, ¿qué va a pasar? Va a mandarse un mensaje para que los canales de potasio se cierren. ¿Y por qué se van a cerrar estos canales de potasio? Recuerden cuando vieron neuro que hacia la parte interna generalmente hay un mayor contenido de potasio como ion y el potasio tiene carga positiva. Entonces, de acuerdo a la distribución física, una parte de mayor concentración va a tender a desplazarse a una parte de menor concentración. Y esto en las células se facilita con estos canales de membrana. Pero externamente, lo que se tiene en mayor cuantía es el sodio. El sodio es el que está en mayor cuantía y el sodio también tiene cargas positivas. Entonces existe un equilibrio a través de la bomba sodio-potasio ATPasa para que este medio interno y el externo se mantengan en equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando este equilibrio se rompe cuando se bloquea este canal? El potasio se acumula intracelularmente. Entonces el potasio, como tiene carga positiva, lo que estaba cargado como negativo se positiviza. Eso significa fisiológicamente una despolarización de membrana. Entonces, cuando ocurre la despolarización de membrana, eso va a generar que ciertos canales de calcio se aperturen, o sea, canales de calcio voltaje dependiente. Se aperturen e ingresa el calcio. El calcio, una vez que ingresa, lo que va a hacer es que estas vesículas inicialmente formadas
se van a ensamblar, se van a unir al citoesqueleto de la célula. Entonces, el calcio cuando ingresa, lo que va a hacer es romper esas proteínas que sirven de enganche al citoesqueleto, de tal manera que una vez que se rompan, estas vesículas se desplazan hacia la membrana celular y liberan su contenido de insulina. Como pueden ver acá, este es un artículo, creo, del año 2010, si mal no recuerdo, sí, y que, como vemos, esto es una célula beta. Esta célula beta va a tener estas vesículas que esquemáticamente se los presenté en las anteriores diapositivas. Pero si analizamos una vesícula, miren lo complejo que es una vesícula. Miren, es una membrana celular prácticamente que tiene canales, que tiene bombas, que tiene moléculas receptoras. Pero internamente está la insulina. Pero miren cómo se ha formado la insulina. ¿Recuerdan que les dije que se formaba con una preproinsulina? Miren una proinsulina como es como una cadena y después se va a romper. Estas tres cadenas, miren esto que está de amarillo tenue, esto que está de plomo y esto que está de rojo, unidos por dos enlaces sulfuro. Por ataque enzimático se rompe y se pierde esta cadena ploma que está acá, la cadena intermedia, y se queda solamente la roja y la amarilla. Miren acá, la roja y la amarilla, unidas por ese puente disulfuro. Y esta cadena rota, esta de acá, va a ser conocida como el péptido C. Entonces, se libera péptido C, se forman estas dobles cadenas y después se van a juntar esas dobles cadenas como si fueran una hélice. Miren acá, esto es una insulina, esto es otra, 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 otra. O sea, 6 insulinas forman como una hélice y eso es lo que se representa acá. O sea, doctor, que la insulina, cuando es insulina, tiene que unirse a otras para no desnaturalizarse, claro, para mantenerse termodinámicamente estable. Pero otro detalle, que para formar la insulina se libera este péptido C. Eso significa que si yo formo 10 insulinas, ¿cuántos péptidos C formaré? 10 también. Si yo formo 1000 insulinas, ¿cuántos péptidos C formaré? 1000 péptidos C. ¿Qué significa eso? Que la producción de péptido C está en relación equivalente a la cantidad de insulina. En clínica, nosotros usamos para saber cuánto de insulina produce tu cuerpo, catalogamos o caracterizamos o cuantificamos el péptido C. Hay un examen de laboratorio que nos dice el péptido C, cuánto produce y eso lo extrapolemos con la insulina. Como ven, no es nada sencillo, ¿no? No es nada sencillo eso. Entonces, es más, si nosotros analizamos cada segmento de estas vesículas, miren lo complejo que es y la relación que tienen incluso con los receptores de membrana. Ahora bien, la insulina se secreta, les había comentado, una vez que el calcio ingresado a la célula estimula que la vesícula se vaya a la membrana y al unirse a la membrana la vesícula libera la insulina. La liberación de la insulina es bimodal. ¿Por qué es bimodal? Porque hace dos gráficos. Este primer gráfico, que es la primera fase, y este segundo gráfico, que es la segunda fase. Esta primera fase de liberación de la insulina fisiológicamente refleja lo que sería la insulina que ha sido formada y está almacenada en las vesículas. Y una vez que se libera todo el contenido de estas vesículas, y ya no queda vesículas con almacenamiento de insulina, ahora lo que viene es la producción de insulina e inmediatamente su liberación de insulina. Entonces, la primera fase representa a la insulina que se ha almacenado y que por requerimiento fisiológico se libera. Y la segunda fase es la liberación de la insulina que se está produciendo inmediatamente y que por necesidad fisiológica requiere su presencia. Entonces, ¿cómo se libera esa insulina? Hay una coordinación pulsátil de la liberación de la insulina, o sea, no es como si tú abrieras el caño y sale como un chorro, no, sale como a pulsos. Estos pulsos van a estar regulados por la relación que hay entre células beta y células beta. Lo que hicieron estos investigadores en el 2007, si mal no recuerdo, son investigadores alemanes, estudiando la insulina, lo que vieron es que
Una célula beta valoraron cuál es el pulso de secreción de la insulina y encontraron que había pulsos cada 2 a 10 minutos, dependiendo de la necesidad. Cuando había mayor necesidad, los pulsos eran más frecuentes, o sea, cada 2 minutos. Cuando la necesidad era menor, los pulsos eran menores, cada 10 minutos. Pero, ¿qué pasaba si yo tenía un conjunto de células beta? Miren, los pulsos cuando estaba solito eran de 2 a 10 y resulta que ahora los pulsos se estrechan, se hacen de 3 a 6, pulsos de 3 a 6 minutos, cuando hay más células. ¿Eso qué significa? De que entre estas células beta hay una regulación fisiológica de la secreción de insulina, de tal manera que esa regulación va a hacer que los pulsos de secreción de insulina, pregunta de examen, van a ser de 3 a 6 minutos. Ahora, ¿cuál es la actividad de la insulina? Directamente sobre 3 estructuras, sobre 3 órganos: tejido adiposo, tejido muscular y el hígado. ¿Qué hace en el hígado? En el tejido adiposo primero, lo que va a hacer es aumentar la síntesis de ácidos grasos y las grasas se van a almacenar en forma de triglicéridos. Entonces, si hay más síntesis de ácidos grasos y estas se almacenan, habrá un mayor depósito de ácidos grasos. Y esa producción va a estar regulada por la lipasa lipoproteínica, de tal manera que aumenta la actividad de la lipasa lipoproteica. Ahora, en el hígado, como sabemos, se almacena la glucosa en forma de glucógeno. El hígado, cuando hay mayor cantidad de glucosa, va a generar el almacenamiento del glucógeno. Cuando hay mayor cantidad de carbohidratos, entonces hay mayor síntesis de glucógeno. Como hay síntesis de glucógeno, no se va a necesitar que se activen rutas metabólicas para producir energía de moléculas que no sean la glucosa. En este caso, hay mayor síntesis de glucógeno y hay una disminución de la gluconeogénesis, o sea, producción nueva de glucosa o génesis, generación y producción nueva de glucosa a partir de moléculas que no son carbohidratos, o sea, disminuye esa producción. Disminuye la cetogénesis porque los cuerpos cetónicos se van a formar del metabolismo de los ácidos grasos. Pero para apelar el metabolismo de los ácidos grasos, una célula tiene que haber agotado la producción de energía a partir de los carbohidratos. Y en ese entonces lo que va a hacer es agarrar los ácidos grasos y las proteínas para producir energía. Cuando metaboliza ácidos grasos, se producen cuerpos cetónicos. Pero cuando hay carbohidratos en exceso, se produce glucógeno. ¿Qué va a pasar? No necesitas agarrar los ácidos grasos y no necesitas agarrar las proteínas, entonces disminuye la cetogénesis. ¿Qué más? También puede, cuando hay abundante cantidad de glucosa, les dije que esta pasaba a la glucólisis. Entonces, si hay mayor cantidad de glucólisis, perdón, de glucosa, ¿qué tiene que haber más? Mayor cantidad de glucólisis. Y eso también va a la par con una mayor síntesis de lípidos y proteínas. En el músculo, ¿qué va a hacer la insulina? La insulina le va a abrir la puerta a la glucosa para que éste ingrese al músculo para que realice su actividad. Al ingresar glucosa también ingresa potasio. Y al ingresar glucosa hay una mayor síntesis de glucógeno porque es la forma como se almacena. Pero como hay glucosa no necesita usar proteínas para su energía. Entonces hay disminución de la proteólisis, lisis, ruptura de proteínas. Pero lo que sí va a haber es una mayor captación de aminoácidos y una mayor síntesis de proteínas porque los aminoácidos van a ser las unidades estructurales de las proteínas. De este modo tienen que pensar ustedes que van a hacer nutrición. Van a tener que dosificar el tipo de alimento y el tipo de glucosa que tiene un alimento. Por ejemplo, para un deportista, cómo tienen que hacer su paquete nutricional. Para una persona obesa, por ejemplo, cómo tienen que hacer su patrón nutricional. Eso va a ser su trabajo de ustedes. Pero esto es lo primero que tienen que aprender.
¿Qué cosa hace la insulina? Por ejemplo, en un paciente diabético, ¿qué paquete nutricional tiene que tener este paciente? Si es un diabético tipo 1, si es un diabético tipo 2, ¿qué tipo de alimentación debe de tener? Ahora bien, ¿cómo se regula la producción de insulina en el organismo? Hay una homeostasia de la glucosa que está destinada a amortiguar las variaciones de la glucosa en sangre. Eh, la glucosa se presenta como consecuencia de los alimentos que ingerimos durante el día, durante el desayuno, el almuerzo y la cena. Entonces, para la producción de insulina hay agentes estimulantes y agentes inhibidores. Los agentes estimulantes van a ser de dos tipos, primarios y secundarios. Los primarios son los que inician la liberación y los secundarios los que potencian y los inhibidores los que reducen. ¿Cuáles son los que inician la liberación? La concentración sanguínea de glucosa, los ácidos básicos, los ácidos grasos y cetonas, los antidiuréticos como las sulfonilureasas. ¿Quiénes potencian? O sea, los secundarios, el glucógeno, la hormona de crecimiento, el sistema parasimpático a través de neurotransmisores como la acetilcolina, las hormonas intestinales, la hormona adrenocorticotropa, la hormona estimulante de tiroides y las catecolaminas como la adrenalina con su receptor beta. ¿Quiénes las inhiben? O sea, las que van a inhibir la producción de insulina van a ser la hipocalemia, la somatostatina, el sistema simpático regulado por su neurotransmisor noradrenalina y las catecolaminas, específicamente, a diferencia de las potenciadoras, la adrenalina pero con su receptor alfa, mientras que los que potencian es la adrenalina con su receptor beta. Hay un conjunto de hormonas que van a regular la actividad de la insulina. La insulina va a ser regulada por la concentración de glucosa en sangre, de tal manera que la insulina lo que va a hacer es disminuir la glucosa en sangre. Pero también va a haber hormonas que aumentan la glucosa en sangre para el metabolismo, de acuerdo a las demandas del organismo. ¿Cuáles son? Glucagón, adrenalina, cortisol y hormona de crecimiento. Estas también son conocidas como hormonas antiinsulínicas. Repito, glucagón, adrenalina, cortisol son conocidas también como hormonas antiinsulínicas. Muy bien, chicos, esa es la primera parte que les venía a decir. Preguntas, dudas. Hola, ¿me escuchan? Doctor, buenas noches. ¿El examen vendría a ser específicamente estos temas? Claro. Si no, Sí. ¿de dónde el examen? Si no es de la clase. ¿Por qué tu pregunta? No, para concentrarnos en los temas que van a venir en el examen, por eso. Claro. ¿Otra pregunta? Listo. Ahora empezamos con gonadas. Me dan un segundo para compartir pantalla.
¿Están viendo en mi pantalla, chicos? No, no, doctor. ¿Nada? Y ahora sí. ¿Están viendo en mi pantalla? A ver, ¿me comunican? Sí, sí, doctor, sí. Ya, listo. Ahora vamos a ver el eje gonadal. Algo rapidito nomás. Recuerden que lo mencionado en la clase pasada, básicamente esto es un marco teórico, pero ustedes tienen que también leer. El libro base es el Constanzo, el Constanzo. Entonces, si quieren leer algo más, tienen que leer Gano y Gaito. El examen viene de los tres, o sea, de la clase, del Canon Gaiton y del Constanzo. Doctor, pero ¿cuál tengo que estudiar más? Para que entiendas mejor, ven a la clase y lees el Constanzo. La cosa es que entiendas, lo que me interesa es que entiendan, no que memoricen. Ahora, como han visto, la primera clase básicamente ha sido imágenes, ha sido cuadros. Esa clase no ha tenido muchas letras, entonces de nada les va a servir así les den las diapositivas. Lo que tienen que hacer es entender la clase. Y a partir de eso, repasar con el Constanzo. Ya, empezaremos con el eje gonadal masculino y el eje gonadal femenino para ver lo que es el ciclo menstrual. De manera de introducción, lo que hasta ahora hemos estado viendo, hemos visto en la primera clase hipotálamo, hipófisis, tiroides, hemos visto hemos visto páncreas, veremos rápidamente lo que es glándulas suprarrenales, que también la vez pasada vimos algo de esto, dijimos que las glándulas suprarrenales eran glándulas que estaban constituidas por dos estructuras, una cortical y una medular, y la cortical era responsable de la producción del cortisol, que era la hormona que regulaba el estrés, ¿no? O sea, si regula el estrés, es una hormona que estimula la liberación de glucosa hacia el torrente sanguíneo. También habíamos visto que acá se producía la aldosterona que es una hormona que va a regular el equilibrio hidroelectrolítico a nivel del tercio distal del tubo contorneado distal, mm, y que se encargaba de la regulación de la expulsión de la eliminación de potasio y la captación de sodio. El páncreas, como ya habíamos dicho, es una glándula mixta, endocrina y exocrina, cuya principal actividad es la de producir hormonas como el glucagón, la insulina, el péptido pancreático y la somatostatina. Fisiológicamente, los más relevantes van a ser el glucagón y la insulina, en tanto que la insulina va a ser la que regula la actividad de la glucosa, o sea, permite el ingreso de glucosa a la célula. Y el glucagón permite una mayor distribución de glucosa en el torrente sanguíneo. Ahora veremos el eje gonadal masculino y femenino. Para esto, algo general, ¿no? O sea, vamos a ver que del hipotálamo a la hipófisis habíamos visto que hay un estímulo de hormonas liberadoras y hormonas inhibitoras. Yo recuerdo que en la primera clase le dije, recuerden, hay hormonas liberadoras de gonadotrofinas que se producen a nivel del hipotálamo y que ejercen efectos sobre la adenohipófisis, y a partir de esta se va a liberar la LH y la FSH, hormona luteinizante y hormona folículo estimulante. Ambas van a tener efecto sobre las células de las gónadas, tanto masculinas como femeninas. La diferencia va a ser en que van a ser los tipos celulares, mientras que en las femeninas, en las mujeres, la LH y la FSH van a ejercer efectos sobre dos células que son las células de la teca y las células de la granulosa, que son parte del folículo de Graf. En el varón, en cambio, van a hacer efectos sobre las células de Sertoli y las células de Leydig, a nivel también de las gonadas, sobre todo para la producción de espermatozoides y para la producción maduración de espermatozoides y para la producción de la testosterona. Y es así como vamos a ver. Miren, el hipotálamo y la hipófisis. La hipófisis tiene un conjunto de células diferenciadas, cada una de ellas con la especificación de producir hormonas específicas, valga la redundancia. Y en este caso vamos a tener las células gonadotróficas.
porque esas van a producir LH y FSH. Entonces, en resumida cuenta, lo que les podría decir es esto, miren, esto es un resumen bien interesante. Del hipotálamo a la hipófisis, les dije que se producían estas 6 hormonas. Hormona liberadora de corticotropina, hormona liberadora de triotropina, hormona liberadora de gonadotrofinas, hormona liberadora de la hormona de crecimiento, somatostatina y péptido inhibidor, como la dopamina. Estas son las hormonas que se producen a nivel del hipotálamo y estas son las hormonas que con mayor frecuencia a nivel de la hipófisis se producen. Por ejemplo, producen el, lo que es la hormona ligada con la hormona estimulante melanocitos, la hormona adrenocorticotropa y endorfinas, regulada por la hormona liberadora de corticotrofina e indirectamente por la somatostatina. En cambio, las hormonas liberadoras tireotróficas lo que van a hacer es producir hormona estimulante de tiroides y la prolactina. La producción de estas hormonas, sobre todo del estimulante de tiroides, va a estar regulada también por la somatostatina. Ahora, la prolactina generalmente va a tener una regulación inhibitoria, dado que si, por ejemplo, hipotéticamente nosotros cortamos la comunicación del hipotálamo y la hipófisis, lo que va a pasar es que la única hormona que va a incrementarse en un organismo en esa condición va a ser la prolactina. ¿Eso qué quiere decir? Que para una mejor actividad fisiológica de la prolactina tiene que haber una regulación inhibitoria y es la única hormona que tiene casi regulación inhibitoria a nivel de la hipófisis. Y como vemos acá se producen 2 hormonas, la T3 y T4. La T3 y T4 van a ser hormonas que van a regular el metabolismo celular, regulan el metabolismo celular. Estas T3 y T4 van a actuar sincrónicamente. La T4 se produce en mayor cuantía comparativamente con la T3 a nivel de la glándula tiroides. Sin embargo, la que tiene mayor actividad fisiológica va a ser la T3, lo que significa que para que la T4 ejerce efecto sobre la célula blanco, tiene que convertirse en la T3. Para eso existen enzimas que se conocen como las desionidasas. Estas van a ser responsables de la conversión de T4 en T3. Entonces, la T4 es la forma como se almacena temporalmente T3, dado que el T3 es el que tiene receptor específico a nivel del núcleo de la célula blanca. El otro grupo que nos interesa es esta de acá, es la hormona liberadora de gonadotrofinas que se producen del hipotálamo hacia la hipófisis. En la hipófisis, 2 tipos celulares importantes, las células gonadotróficas, unas las que producen la hormona luteinizante y otras las que producen la hormona folículo estimulante. Y estas van a ser responsables de estimular tanto gónada masculina como femenina, de tal manera que se van a producir andrógenos, estrógenos y progestágenos. Ahora, dependiendo si el estímulo es en gónadas masculinas o femeninas, habrá un predominio de estas hormonas. Por ejemplo, si son gónadas masculinas, lo que va a predominar en producción van a ser los andrógenos, a mencionar la testosterona. Pero eso no significa de que no produzcamos estrógenos, los producimos. Eso no significa que produzcamos progesterona, sí, en pequeñísima cantidad. En la mujer, en cambio, los andrógenos, si bien es cierto, están presentes, no son muy determinantes como los estrógenos, por ejemplo. Y dentro de los estrógenos, el más importante va a ser el estradiol. ¿Sí? Entonces, empecemos con esa explicación. Y les dije también, ¿se acuerdan ustedes de la regulación de feedback? De asa corta, de asa intermedia, de asa larga, dependiendo de la concentración. Y además les dije que para caracterizar un daño hormonal, vamos de afuera hacia adentro. Cuando el daño es en la glándula es nivel primario, cuando es en la hipófisis nivel secundario y cuando es a nivel del encéfalo, específicamente núcleos del hipotálamo, va a ser de tercer nivel. Ahora, para no complicarles la vida, ¿cómo se producen esos andrógenos, esos estrógenos en las gónadas? La materia prima va a ser el colesterol. El colesterol va a tener una ruta metabólica que no les quiero complicar con fórmulas, nombrecitos, simplemente aprendan esto. El colesterol se convierte en pregnenolona.
La pregnenolona por rutas metabólicas puede convertirse en progesterona o androstenediona. La progesterona, la progesterona puede convertirse en mineralocorticoide o en glucocorticoide. Mineralocorticoide, el máximo representante, la aldosterona. El glucocorticoide, máximo representante, el cortisol. Pero la pregnenolona puede convertirse también en androstenediona, les dije. La androstenediona puede convertirse en testosterona, pero esta pregnenolona también puede estimular la conversión de la dehidroepiandrostenediona en androstenediona. Entonces, ese mecanismo enzimático, ese mecanismo bioquímico, finalmente se va a traducir en que de la dehidroepiandrostenediona se produzca la androsterona. La androstenediona puede convertirse en estrona o puede convertir en testosterona. Finalmente, la estrona y la testosterona puede convertirse en estradiol. ¿Qué significa esto, chicos? Que el estradiol va a ser la hormona que predominantemente va a estar en la mujer y le va a ser mujer-mujer. El estradiol también va a estar en el varón, pero en concentraciones muy pequeñas. Hay condiciones patológicas en las cuales el exceso de producción de cierto grupo de hormonas eh, alteran la fisiología de la persona. Por ejemplo, si en una mujer predomina la producción de testosterona, a pesar de que la mujer no tenga gónadas masculinas o testículos, la testosterona se va a producir a nivel de la médula, de la glándula suprarrenal, porque estas embriológicamente son células modificadas de la segunda neurona del sistema simpático. Entonces, estas células que producen testosterona en exceso pueden androgenizar a la mujer. Y esta mujer tendrá pues vellos como si fueran bigotes, ¿no? Desarrollarán una voz masculina. Y lo otro también puede ocurrir, la presencia de estradiol en el varón en grandes concentraciones pueden llevar a una feminización masculina. Entonces, eso va a depender ya de la concentración y de la regulación de la producción de estas hormonas. Entonces, las hormonas esteroideas se pueden presentar de diferente modo. Por ejemplo, en la glándula suprarrenal, como mineralocorticoides, como les dije, la aldosterona a la cabeza, o como glucocorticoides, el cortisol, o como andrógenos, como la dehidroepiandrostenediona y la androstenediona. Y a nivel de los ovarios, se pueden producir andrógenos como la androstenediona, la testosterona y la dihidrotestosterona. O estrógenos, ¿no? Como la estrona, estradiol, estriol y finalmente la progesterona. Y a nivel testicular se pueden producir testosterona, estrógenos, estradiol, andrógenos, dihidrotestosterona. A nivel de la placenta, estrógenos, estradiol, estriol y progesterona. Pero los esteroides en el organismo también van a estar presentes de otro modo. Generalmente están como hormonas sexuales, pero pueden estar también como agentes emulsificantes durante la digestión de los lípidos, como transportadores de lípidos a través de las membranas y de los lípidos plasmáticos, o como agentes antiinflamatorios o reguladores de algunos procesos metabólicos. En el proceso de reproducción, básicamente en dos niveles. Están presentes en la fertilización y en la implantación. En la fertilización, básicamente el influjo estrogénico a nivel de los óvulos y a nivel de los espermatozoides. A nivel de los óvulos, ¿qué cosa va a hacer? Durante el ciclo menstrual, estimulan la ovulación. Y a nivel de los espermatozoides, van a facilitar el ingreso más o menos del 10% de los espermatozoides después de una relación sexual donde haya habido eyaculación. Estos espermatozoides que llegan al conducto vaginal llegan luego hacia el útero. Solamente el 10% de los espermatozoides liberados en el conducto vaginal van a llegar hacia el útero. Y esto va a ser facilitado por el estrógeno, ¿no? El aumento de la motilidad de espermatozoides también se va a dar gracias al estrógeno porque hay una extracción de glicoproteínas de la cabeza espermática e ingreso de calcio en los espermatozoides. En la implantación también las hormonas esteroideas son importantes. Por ejemplo, la progesterona es secretado por el cuerpo lúteo e induce cambios secretores en el endometrio. Hay un influjo estrogénico, potencian el transporte del embrión hasta el útero, inducen la proliferación endometrial. El eje gonadal general es este de acá.
Miren, del hipotálamo hacia la hipófisis se va a producir la hormona liberadora de gonadotrofinas. La hipófisis produce hormona folículo estimulante y hormona luteinizante que ejerce efectos sobre las gónadas. Puede estimular los testículos para producir testosterona y en la mujer para producir estradiol. Ahora, también producto del metabolismo de estas hormonas, se van a producir la inhibina y la activina. La inhibina y la activina van a ser hormonas reguladoras hacia la hipófisis como si fuera un mecanismo de feedback. Del mismo modo, la testosterona, mejor dicho, la concentración o el gradiente de concentración de testosterona va a regular la actividad a nivel de la hipófisis y a nivel del hipotálamo. ¿Qué es la hormona de crecimiento? ¿Qué es la hormona liberadora de gonadotrofinas? La hormona liberadora de gonadotrofinas es la que se produce a nivel del hipotálamo y específicamente en el núcleo arcuato. Es un péptido que tiene 10 aminoácidos, por lo tanto es un decapéptido. Su tiempo de vida media es de 5 a 7 minutos y generalmente va a terminar de metabolizarse por las endopeptidasas. Su secreción, igual que cualquier otra hormona, es una secreción pulsátil. Tiene un mecanismo de regulación de feedback negativo y positivo. Tiene receptores de gonadótrofos a nivel de la hipófisis dependientes del calcio. Y las gonadotrofinas, las que se producen en la adenohipófisis, dijimos que eran dos, la FSH y la LH, la hormona folículo estimulante, que va a facilitar la maduración de las gónadas, va a facilitar la regulación de la gametogénesis, el crecimiento y desarrollo de los folículos y la conversión de andrógenos en estrógenos. En cambio, la hormona luteinizante va a ser responsable de la producción de esteroides. Por lo tanto, va a participar rápidamente en la esteroidogénesis y en la formación de andrógenos, también en la producción de la progesterona, y la LH va a ser responsable de mantener temporalmente el cuerpo lúteo hasta su involución total, a la primera semana aproximadamente después de la ovulación. Y por lo tanto, la LH va a ser el que va a formar un pico más alto que va a determinar entre 24 o 48 horas la ovulación en el ciclo menstrual, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, dicho esto en términos generales, ahora vayamos a ver cómo es específicamente el eje gonadal masculino. El eje gonadal masculino, como ya habíamos estado mencionando, va a permitir desarrollar todas las gónadas internamente. Sin embargo, para que este estímulo se dé, ya debido haber una diferenciación genética a partir de el cromosoma Y, que va a tener en su brazo corto un gen responsable del desarrollo de los conductos de Wolf a nivel de las gónadas masculinas. Finalmente, esto va a permitir que se desarrollen gónadas internas o aparato genital interno y aparato genital externo. En el interno, básicamente las gónadas, donde nos va a interesar que se ejerza la función hormonal. Entonces, del hipotálamo a la hipófisis, gonadotrofinas. De la hipófisis o pituitaria a las células blanco o a las células germinales, LH y FSH. Las células de Leydig y las células de Sertoli son células que se encuentran a nivel de las gónadas masculinas. ¿Y qué va a pasar acá? Miren, esta es la célula de Leydig y esta es la célula de Sertoli. Las células de Leydig va a ser estimulada fuertemente por la LH. Miren, la mnemotecnia es L con L, LH con Leydig. ¿Y qué va a hacer? Una vez que la LH ejerce efecto sobre la célula Leydig, lo que va a hacer es que el colesterol se convierta por esa ruta metabólica que vimos en anteriores diapositivas en testosterona. Y la testosterona va a ser responsable de estimular a las células de Sertoli, estimuladas paralelamente con la FSH para la maduración de los espermatozoides. Por lo tanto, va a generar, si se quiere, o va a coadyuvar hormonalmente a la madurez de los espermatozoides. Entonces, el eje masculino es el siguiente: del hipotálamo hacia la hipófisis, hormona liberadora de gonadotrofinas; de la hipófisis hacia lo que es las gónadas, el testículo, la LH ejerce efecto sobre células de Leydig, dije mnemotecnia L con L, y la FSH
sobre las células de Sertoli. Sertoli S con S, FSH sobre células de Sertoli. Y el metabolismo del FSH va a generar la producción de la inhibina, que en mecanismo de feedback a nivel de la hipófisis va a regular la actividad de la FSH. Eso por un lado. Por otro lado, las células de Sertoli, por estímulo de la LH, van a ser responsables de la producción de testosterona. Y cuando hay presencia de la enzima 5-alfa reductasa, esta testosterona se va a convertir en dihidrotestosterona. Esta dihidrotestosterona en presencia de la aromatasa puede convertirse en estradiol. De estas son las hormonas androgénicas. De estas hormonas androgénicas, la que tiene mayor relevancia e importancia fisiológica va a ser la dihidrotestosterona, que fisiológicamente va a ser incluso con una mayor actividad que la testosterona. En cambio, las células de Sertoli, básicamente encargadas de la regulación de la espermatogénesis. Lo mismo, y más o menos acá se ve cómo ese proceso se da desde la prepubertad, la pubertad y la adolescencia. Hay mecanismos de acción de los andrógenos fisiológicos que van a ejercer, por ejemplo, acción sobre el patrón lipídico, acción en la conversión del 17 beta estradiol, acción vasorreguladora directa con efectos sobre los canales de potasio de las células musculares lisas, acción sobre la trombogénesis y efectos de sexo específicos. Entonces, la testosterona a nivel de los testículos en los hombres y a nivel de las mujeres en los ovarios y la corteza suprarrenal va a tener un efecto a nivel nuclear que va a estimular la formación o la transformación de las fibras rápidas en fibras más glicolíticas. Y va a ser también la responsable de estimular la liberación de la hormona de crecimiento y del factor de crecimiento semejante a la insulina tipo 1. Como vemos acá, es que la testosterona se puede producir tanto en testículo como en ovario. Ahora, ¿qué efectos biológicos hay de los andrógenos? Dos efectos biológicos importantes. Uno a nivel reproductivo y otro a nivel no reproductivo. A nivel reproductivo, los andrógenos, a mencionar como la testosterona, va a generar diferenciación y desarrollo de estructuras wolfianas. Los conductos de Wolf van a ser responsables de la producción en la madurez del embrión o del feto de los genitales internos en mayor cuantía. Y también va a generar la iniciación y mantenimiento de los espermatogénesis. Va a estimular el desarrollo y mantenimiento de la próstata, el epidídimo y las vesículas seminales como elementos de los genitales internos. Estímulo de la libido y de erecciones espontáneas en la pubertad. Regulación de la liberación basal y dinámica de la hormona liberadora de gonadotrofinas y gonadotrofinas. ¿Cuáles son los efectos no reproductivos? No reproductivos a nivel del sistema nervioso, a nivel de la piel. En el sistema nervioso, ¿qué cosa hace? Regula lo que es el aspecto cognitivo, el comportamiento sexual, la agresividad, o sea, lo que es la libido específicamente, la diferenciación sexual cerebral. A nivel de la piel, ¿qué cosa hace? Regula la actividad del desarrollo del vello, de las glándulas sebáceas. Y a nivel sanguíneo, estimula la hematopoiesis, la fibrinólisis. A nivel de riñón, la eritropoyetina para la producción de los glóbulos rojos. A nivel metabólico, regula la actividad de los lípidos, el metabolismo de los lípidos y la sensibilidad insulínica. A nivel óseo, estimula el desarrollo de los condrocitos y de los osteoblastos. Y a nivel hepático, básicamente de los factores de crecimiento, así como las globulinas transportadoras de hormonas. Y a nivel de la composición corporal, en la regulación del muslo y el tejido graso. Lo que les había dicho, ¿no? Mi foto cuando practicaba físico-culturismo, donde se refleja toda la actividad de los andrógenos, en la piel, en el músculo, en el hígado, en el tejido graso, en la médula ósea, en el hueso, en los órganos sexuales, en el riñón y el cerebro. También aumenta la concentración y la memoria, la testosterona. Parece que estimula rutas de redes neurales a nivel cortical que facilitan lo que es
una mayor adaptabilidad. Y en diferentes otras estructuras, ¿no? Hay secuencias de eventos púberes tanto en mujeres como en varones, donde se ve claramente el efecto de las hormonas. Vayamos a ver el eje gonadal femenino, que es el eje, me parece, hormonalmente mucho más complejo que el del varón, mucho más complejo y más sincrónico que se tiene que dar en la mujer para que esto tenga una regulación adecuada. En la mujer, como dijimos, igual el eje es el mismo, hipotálamo hipófisis, finalmente se libera LH, FSH a nivel de las células granulosa y a nivel de las células de la teca, ¿no? Eh, a nivel de la célula granulosa, donde se produce la progesterona, esta va a servir para el desarrollo, por ejemplo, de los túbulos uterinos, del útero y del cuello y la vagina, ¿no? Y crecimiento lobular del tejido mamario. Pero también los estrógenos que se producen por estímulo de la FSH a nivel de la granulosa del folículo. En realidad, esta célula de la granulosa del folículo, decimos que se denomina así porque está presente cuando todavía el óvulo está en el folículo de Graf. Cuando se ovula y se pierde el folículo de Graf, se convierte en cuerpo lúteo. En realidad son los mismos tipos celulares, lo que pasa que en el cuerpo lúteo va a ser una célula que va a tener una modificación enzimática. En cambio, cuando está en la granulosa del folículo, se producen inhibina y estrógenos que van a regular el crecimiento de los tubos mamarios, del útero, el cuello y la vagina, dependiendo de la edad de la persona. Entonces, el cuerpo lúteo es el que, o cuerpo amarillo o lúteo, es el que se va a formar posterior a la ovulación del folículo de Graf. O sea, para esto hay efecto de los estrógenos sobre la granulosa y las células de la teca. Lo que les había dicho, esto, por ejemplo, es una célula granulosa, esto es una célula tecal que ejerce efecto, pero creo que hay un esquema mucho más didáctico. Pero bueno, lo que vemos es que hay una relación estrecha entre estos dos tipos celulares, ¿no? En las células de la teca, el colesterol se convierte en pregnenolona, luego en progesterona, en 17-hidroxiprogesterona y androstenediona. Esta androstenediona a nivel de las células de la granulosa se produce finalmente en estradiol. Pasemos a la última parte que corresponde a lo que es el ciclo menstrual. Les decía que en el eje gonadal femenino la armonía hormonal tiene que darse adecuadamente y en un momento determinado de la edad de la mujer. Para esto hay una regulación desde el hipotálamo a la hipófisis, igual con las gónadas, ¿no? Con las células, con las hormonas liberadoras de gonadotrofinas, LH y FSH, que van a estimular sobre todo las células del folículo de Graf, que finalmente van a determinar procesos como el ciclo menstrual. Entonces, ¿cuáles son las etapas del ciclo menstrual? Básicamente desde la pubertad hasta la menopausia, el endometrio presenta cambios cíclicos cada 28 días frecuentemente, que van a estar controlados por el ovario en 3 etapas. La primera, la fase folicular o proliferativa. La segunda, la fase secretora progestacional y luteínica. Y la tercera, la fase menstrual isquémica. Entonces, incluso acá podemos agregar una cuarta fase, que sería una fase intermedia, que es la fase de la ovulación. Pero a mencionar solamente a nivel del ovario diremos fase folicular o proliferativa, fase secretora progestacional o luteínica y la fase menstrual o isquémica. ¿Qué es la fase proliferativa? Esta fase comienza al terminar la fase menstrual. Más o menos la menstruación debe durar entre 3 a 7 días en promedio 5 días, pero tiene un rango de entre 3 a 7 días. Entonces, esta fase proliferativa, después de estos 7 días, va a comenzar, pero básicamente está influenciado por los estrógenos paralelamente al desarrollo de los folículos ováricos. Y a partir de la capa basal del endometrio, que va a estar irrigada por arterias basales, se inicia la regeneración del endometrio. Como vamos a ver, en la fase secretora o luteínica va a ser iniciado después de 2 o 3 días después de la ovulación, en respuesta a la presencia de la progesterona. Acá debemos de mencionar
una cosa respecto a la progesterona. La progesterona se empieza a producir, valga la redundancia, cuando se da la ovulación. Y esta progesterona va a ser responsable del sostenimiento del embarazo. ¿Quién la produce? La produce inicialmente el cuerpo lúteo. Y después de que el cuerpo lúteo degenere, ¿quién la produce? La produce la placenta, sobre todo en sus estadios iniciales, trofoblasto. ¿Qué más podemos decir de la fase secretora? Que las glándulas uterinas se desarrollan, las arterias se hacen tortuosas y el tejido endometrial se hace suculento, reconociéndose claramente una capa compacta superficial, una capa esponjosa intermedia y una capa basal delgada. En buena cuenta, en la menstruación se va a quedar la capa basal y lo que se va a perder es la capa superficial y la capa esponjosa. Como está altamente vascularizada, es como que al desprenderse esta capa va a haber una hemorragia de estos vasos tortuosos. Y eso es lo que vemos en el ciclo, en la menstruación como tal. La fase menstrual entonces va a presentarse cuando no hay fecundación. Las vénulas y los espacios sinusoidales se llenan de células sanguíneas y posteriormente la sangre escapa de las arterias superficiales, desprendiéndose pequeños fragmentos de estroma y glándulas. Les dije que esto tenía un periodo de 3 a 7 días, donde las capas compacta y esponjosas son expulsadas. Repito, las capas compacta y esponjosas son expulsadas y solamente se va a quedar la capa basal del endometrio. Entonces, la hemorragia menstrual es una parte del ciclo en la que ocurre proliferación endometrial como respuesta hormonal, específicamente a los estrógenos en la fase preovulatoria y al estímulo secretor ejercido por la progesterona en la fase posovulatoria. El ciclo menstrual obedece a reposo del endometrio luego de los periodos de crecimiento y de regresión. Tales cambios son respuesta fisiológica a los estímulos y a la deprivación dependientes de hormonas ováricas. Y esto es lo que va a pasar. Miren, acá vemos los vasos tortuosos, ¿no? La capa superficial y la capa esponjosa. La capa basal es la que va a quedar. Se va a dar la menstruación, perdiéndose la capa superficial y la capa esponjosa. Luego hay una proliferación. Sí, proliferación. Y esto va a cambiar, incluso dependiendo de la edad de la mujer. En un periodo posmenopáusico, el juego hormonal de las hormonas LH y FSH va a cambiar y lo que va a hacer indirectamente efectos sobre el endometrio y por lo tanto en el ciclo menstrual. Repetimos entonces, en la fase menstrual o en el ciclo menstrual, perdón, hay tres fases específicamente: la menstruación, la fase folicular, la fase lútea y diremos la fase de la ovulación. En realidad habían 4 fases, ¿no? Ahora, todo lo que hemos dicho se traduce en este gráfico. Este gráfico no es sino el juego hormonal durante el ciclo menstrual. A ver, empecemos hacia la parte inferior. Hay más o menos el punto medio, que sería este de acá, caracterizado con 0, y acá sería hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, sería en menos, y hacia la izquierda sería en más, o sea, 12 más 12, ¿no? 12, 14. 14 para un lado, 14 para otro lado, que sumados serían 28 días. Ahora bien, esto es la concentración de las hormonas. Si nosotros vemos al inicio del ciclo menstrual, la FSH va a tener una mayor concentración que la LH, pero la LH va a ser este pico grande y la FSH va a ser este pico pequeño. Pero si ustedes se percatan, entre estos dos picos hay un pico intermedio que corresponde básicamente al estradiol. El estradiol en el ciclo menstrual va a tener este primer pico y posteriormente este otro segundo pico. En cambio, la progesterona se va a producir recién a partir casi de la mitad del ciclo menstrual. Miren, progesterona y luego decae. Pero ¿esto qué significa fisiológicamente? Si bien es cierto, la FSH y la LH se van a producir como picos, estos dos picos son estimulados por este primer pico de estradiol. Eso significa que el estradiol es el responsable de estimular la producción de este pico máximo de LH y de este pico máximo de FSH. Además, el pico de LH
es responsable de estimular la ovulación. Mejor dicho, cuando se produce el pico máximo de LH, 2 días, 24 a 48 horas después, se produce la ovulación, lo que está acá. Y una vez que se da la ovulación, la LH cae y la FSH también cae. Sin embargo, el estradiol, si bien es cierto, cae, después en la segunda parte del ciclo menstrual se vuelve a levantar. Mejor dicho, forma el segundo pico. Un primer pico estimulatorio y un segundo pico inhibitorio, porque este estradiol lo que va a hacer es estimular que siga cayendo LH y que siga cayendo FSH. Y a la par se incrementa la progesterona. La progesterona se va a producir, les dije, a partir del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo se produce cuando se pierde, cuando el folículo de Graf pierde el óvulo, ese folículo de Graf se convierte en cuerpo lúteo. Y es ahí donde empieza a producir progesterona, hasta más o menos 7, 8 días. De tal manera que cuando no hay fecundación, la progesterona cae. Pero ¿qué pasa cuando hay fecundación? La fecundación generalmente ocurre en el tercio externo de la trompa de falopio y de ahí, más o menos entre 24 a 48 horas, va a transportarse hacia el fondo uterino, donde va a ocurrir la anidación o la implantación. Las primeras etapas de la anidación o implantación va a ser la formación del sincitio trofoblasto, que va a ser la zona de inicio de la producción de la progesterona. En buena cuenta, cuando se produce la progesterona y hay fecundación, esta progesterona se continúa en alza gracias a la producción de la progesterona a partir del sincitio trofoblasto, que luego será la placenta. En buena cuenta, va a haber 2 fuentes de progesterona dependiendo del estadio de la mujer, grávida o no grávida. Entonces, en la fase folicular, en la mujer, la mayoría de los pulsos de LH son seguidos de pulsos de estrógeno, pero en el varón los pulsos de LH no determinan una elevación posterior inmediata de testosterona. Durante la fase media y avanzada de la fase lútea, los pulsos de LH estimulan la secreción de progesterona. ¿Qué pasa en el varón? Los pulsos de LH y FSH son altamente variables y poco intensos. En cambio, en la mujer sí tienen gran importancia, porque dependen de la etapa vital, dependen de la edad de la mujer. Y después, incluso de la adolescencia, son más importantes en la fase folicular del ciclo ovárico, en la cual hay incrementos de pulsos de LH, lo que provoca una secreción aumentada de estradiol con el folículo. Y esto es lo que hemos estado mencionando. Hay un juego hormonal de LH, FSH, estradiol y progesterona. Miren, cuando se forma el pico máximo de LH, se estimula la ovulación y este folículo de Graf que contenía el óvulo internamente ahora se convierte en cuerpo lúteo. Paralelamente, se está condicionando el endometrio en el útero y este endometrio está entrando en una fase proliferativa y luego en una fase lútea. En esta fase proliferativa, a partir de la capa superficial y de la capa esponjosa, se va generando condiciones para que si hubiera fecundación, anide adecuadamente el huevo cigoto. Entonces hay cambios hormonales, hay cambios ováricos y hay cambios en el útero, ¿no? Que pueden manejarse incluso con cambios evaluables en la clínica. Claro, ustedes no van a atender gestantes, pero pueden ser responsables de la alimentación que éstas pueden tener a través de sus fitohormonas que van a regular su actividad. Miren, y ahí está la fecundación. Cuando un espermatozoide llega al óvulo y luego en el tercio externo de la trompa de falopio ocurre la fecundación, miren, ocurre la ovulación, la fecundación. Acá está el desarrollo folicular a predominio de uno, acá está la ovulación y acá está la formación del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo involuciona en un periodo de tiempo porque ya van a ser células que solamente van a actuar con su maquinaria enzimática y en el tiempo van a degenerar y van a morir. Una vez que se dé la fecundación, empieza la mórula, la blástula y la gástrula para que luego se implante en el útero. Y en esa implantación hay una capa de contacto que sería el sincitio trofoblasto, donde se empieza a producir las hormonas. Muy bien, chicos.
más o menos ese es el panorama general. Esta es la referencia bibliográfica, si ustedes quieren repasar, el Punterfield de Endocrinología y Fisiología, el Guyton, Tratada de Fisiología Médica, el Gannon, Fisiología Médica, el de Ortiz, que podrían revisarlo, pero para un libro base, para empezar, les dije el Constanzo. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas, consultas? Ok, entonces reiterarles que el complemento de la clase o un repaso de la clase, básicamente con su Constanzo. Doctor, ¿preguntas van a venir de la clase? Claro que sí. ¿Preguntas van a venir del Constanzo? Claro que sí. Entonces, tienen el trabajo hecho. Como han visto, yo he puesto muy pocas diapositivas con pocas letras. Tienen que haber estado en clase, haber entendido la clase y si no lo han hecho, a estudiar su Constanzo. Muy bien, chicos, muchas gracias con todos y buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches, doctor. Buenas noches.